Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, como han dicho aquí en la sala, que es muy interesante, que es el tema de los incontrolados durante la guerra civil. Y es un tema en el cual se van a abonar muchos, sobre todo los enemigos de la CNT, como puede ser el Partido Comunista o los marxistas en este caso, y sobre todo los nacionalistas, los cuales van a extraer después de 40 o 50 años, cuando hagan la historia, tanto en la universidad como en los diferentes ramos que ellos controlan, diciendo que simplemente toda la mayoría, o por no decir todos, los incontrolados eran de la CNT. Es decir, durante el periodo que va desde el 20 de julio de 1936 hasta, podríamos decir, diciembre de 1936, todos los asesinatos, todos los crímenes, en su mayoría, es decir, el 90-25%, van a ser fruto de las acciones que va a llevar a cabo los grupos incontrolados que van a funcionar en Cataluña, con el respaldo, o si no al menos con la aprobación de la CNT. Es decir, de la CNT. Es decir, prácticamente los demás, todas las organizaciones, desde el índole nacionalista hasta el índole marxista, van a mantenerse vírgenes en este aspecto. Y sobre todo van a tener un desarrollo, según ellos, y los van a plasmar en la historia, ejemplar. Yo, sin embargo, me he traído una serie de libros que se han publicado durante este tiempo hablando del tema de los incontrolados, es decir, desde la perspectiva hecha por profesores de universidad, catedráticos también de universidad, gente de la Academia de la Historia, etcétera, 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 lo que podríamos decir gente con solvencia y con una autoridad en el tema, los cuales nos van a hablar del tema de los incontrolados. Y yo voy a intentar defender precisamente la postura que considero que es la más objetiva, que en muchas ocasiones esto va a ser nada más que producto de las habladurías, de los cuentos que se van a ceñir y sobre todo de la ciencia ficción y de la literatura, que es donde la mayoría de los historiadores van a recurrir a este tipo de fuentes, es decir, ciencia ficción, literatura y poca documentación archivística, porque será indiscutiblemente su argumentación para ir trepando, porque este va a ser un campo importante para que ellos puedan trepar y colocarse en la sociedad. El primer libro que nos vamos a leer, bueno, lo que voy a intentar explicar, donde muchos ya van a buscar la fuente, va a ser el que escribió Josep María Planas, que se titulaba Gàngsters de Barcelona, y que luego fue reeditado, por ejemplo, por la editorial Proa, que es una editorial nacionalista, y por tanto ya sabemos una editorial anti-CNT totalmente, y lo que podríamos decir anti lo que es movimiento libertario. En este libro, el señor Josep María Planas decía que todos los gángsters que había en Barcelona en los años 30, como mínimo, prácticamente todos, es decir, se hacían muchos atracos, se hacía un funcionamiento duro y exigente. No, que no se entera, Prácticamente todo va a ser obra de los hombres de la CNT. Josep María Planas, posteriormente los biógrafos de él, van a decir que fue asesinado en la carretera de la Rabasa por miembros de la CNT. Sin embargo, no precisan ni qué miembros, ni qué gente, y tampoco aportan ningún tipo de prueba documental. Simplemente habladurías de que creo, de que posiblemente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en esta ocasión, y les he dicho en varias intervenciones que he tenido con ellos, que tendrían que mirar también otra línea de investigación diferente, como podría ser la línea de Estacada o del AMPA barcelonesa. Recordemos que él, juntamente con otra serie de periodistas, tenía muy buenas relaciones con el AMPA barcelonesa, es decir, con la gente que se dedicaba pues, a hacer delitos, a estar fuera de la ley, y que no eran precisamente ni militantes, ni estaban organizados ni en la CNT ni en ninguna específica. Y también de los servicios de protección que el propio Companys había llegado con gente proveniente de gimnasios, de salas de boxeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta línea de investigación también puede ser muy interesante porque si alguien fundamentalmente quería quitarle de circulación al señor Josep María Planas, eran precisamente estos, y más en aquellos momentos en la cual muchos de ellos se
se encontraban en plena clandestinidad y tenían miedo de que gente que conocía todas sus actuaciones durante la República pudiera en un momento determinado que fuera detenido y delatado. Este es el primer libro en el cual se van a basar prácticamente todas las teorías sobre los incontrolados, con el objetivo de siempre desprestigiar, o lo que podríamos decir, la CNT-FAI. A partir de los años 70, cuando resurge nuevamente la CNT, nadie se plantea un ataque directo a la línea de flotación de la propia organización confederada. Es a partir del año 85 o 86 cuando la CNT ya se encuentra dividida en varias fracciones y muy dividida, cuando comienzan a aparecer, a partir del 50 aniversario de la Guerra Civil Española, libros hablando de los incontrolados. Uno de los más famosos es el que se va a publicar con el título de Anarquía y República a la Cerdaña, 1936-1939. El cojo de Málaga y el FES de la Cerdaña. Este libro va a estar introducido por el señor Josep Benet, otro de los apóstoles antianarquistas de este país, de los hombres que va a intentar, desde todo el posicionamiento que él viene, que es un posicionamiento de tipo religioso, dejar como constancia que la mayoría de todos los hechos delictivos que se van a producir en el periodo 36 hasta los hechos de mayo de 1937 van a ser hechos por los incontrolados de la CNT. En este libro se nos explica cómo el cojo de Málaga y el FES de Beibé, es decir, no nos dicen ni el nombre del supuesto militante, que era Antonio Martín, que era un militante que había pertenecido y pertenecía al grupo Nosotros, es decir, tenía muy buena relación desde el año 22 con la mayoría de los militantes del grupo Nosotros, y cuando estalló el levantamiento de los africanistas, él, juntamente con otra serie de militantes, como se hizo, se desplazó a la frontera para controlar la frontera, es decir, para conseguir que la frontera estuviera protegida. Pero no solamente lo hicieron en Puigcerdá, también lo hicieron en Portbou, lo hicieron en Figueras y lo hicieron en todos los lugares fronterizos de la República, con el objetivo de poder saber quién salía y quién entraba. Aquí, a partir de esta situación, él, en la Cerdaña, el militante Antonio Martín, va a crear unas milicias que van a controlar no solamente los pasos fronterizos, esas milicias van a avanzar en el proyecto revolucionario. Y en este libro, que publica este señor, José María Solís Sabaté y Joan Pous y Porta, se va a intentar coger ya un formato que va a ser ya constante de criminalización, de digerimiento, es decir, de plantearse que todas las situaciones anómalas que se van a producir en Cataluña con relación al orden público van a provenir siempre de una misma organización, la CNT, y en este lugar los hombres, podríamos decir, de las específicas, principalmente de la FAI. Es decir, cuando se mata un cura, ¿quién lo ha matado? La FAI. No se hace más investigación, simplemente aparece un cura muerto en una calle o en cualquier sitio. ¿Quién lo ha hecho? Los de la FAI. Nombres y apellidos de la gente que lo ha hecho no se sabe por qué no hay hechos. Esa va a ser la tónica constante. Y en este libro no solamente se va a intentar transgresar totalmente lo que sucedió en la Cerdaña en el periodo 36-37 hasta abril de 1937, sino que además va a hacer uso, los dos autores, de lo que podríamos llamar la novela histórica. Es decir, la ciencia ficción la van a poner en una terminología muy alta y a partir de ahí van a confeccionar esto. Van a decir que Antonio Martín lo mató el pueblo de Beibé de la Cerdaña porque simplemente era el único lugar donde la gente no aceptaba su autoridad. Cuando eso, analizado con documentación escrita, con papeles, con documentación
documentación se ve que eso es falso. Es decir, en la Cerdaña, cuando la CNT decide tomar, podríamos decir, la frontera, decide tomar la frontera, como antes me he explicado, simplemente para controlar el que sale y el que no entra, pero con otro objetivo: para todo el tipo de armamento que va a entrar comprado por la República por los lugares fronterizos, van a estar controlados para que no se queden en la sede de algunos partidos políticos o organizaciones políticas y vayan donde tienen que ir, que es al frente. Ese va a ser uno de los planteamientos que va a existir. El propio Diego Abad de Santillán va a reconocer en su libro editado en el año 1940, El por qué perdimos la guerra, ahí nos va a decir claramente que Antonio Martín era un hombre de confianza y que todas las acusaciones que había contra él eran simplemente, lo que he dicho antes, ciencia ficción. Luego, la fórmula de cómo mataron a Antonio Martín va a ser una odisea épica inventada prácticamente a la Edad Mediana, en la cual se supone, y en este libro otro personaje que se llama Francesc Biaudiu i Vendrell, que va a ser en aquellos momentos delegado de orden público en la provincia de Lérida, miembro de Estat Català y por Esquerra Republicana de Cataluña, va a decir que Antonio Martín lo va a matar a la entrada del pueblo cuando se dirigía con 350 milicianos a tomar el pueblo de Vallvé, un francotirador desde no sé cuántos miles de metros, y lo va a liquidar de un tiro certero. El problema era, no sé qué tipo de arma utilizó, pero francamente en los años 30 y más en Cataluña no creo que hubiera armas con esa capacidad de precisión como para liquidar precisamente al único que liquidaron, que fue Antonio Martín. Entonces es difícil sostener esa teoría. Pero esa teoría se va a sostener por estos dos libros. La anécdota, en este libro de Delegán de Orden Público, Alleda La Roja, es de que él comenta que cuando sale de Barcelona el 24 de julio, 24 y 25 de julio, y se dirige hacia Lleida, mejor dicho, hacia Solsona, y después irá hacia Lleida, es detenido por un comité o un control de carreteras por miembros de la CNT, los cuales lo humillan, según él, pero él se pone muy farruco y consigue hacerlos entrar en razón. Por casualidades de la vida, uno va conociendo, los militantes del Alto Llobregat me explicaron en una ocasión, en más de una ocasión me lo explicaron y me lo repitieron, que el día 23 de julio habían sido convocados por el Comité Regional Catalán, en aquel momento de la CNT, a un pleno de comarcales que debía celebrarse en Barcelona. Y estos delegados, con coche normal y corriente, iban en dirección hacia Barcelona y al llegar al cruce de carreteras, donde nos habla el señor en Esparraguera, se encontraron con esta señora y precisamente con los milicianos que estaban apostados en el cruce de carreteras pidiendo identidades a la gente que pasaba por allí. Y sin yo preguntarles nada, dijeron, sí, pues había el diputado Francesc Biaudiu i Vendrell, y estuvimos hablando con él campechanamente, incluso nos dio recuerdos para un compañero que era de la FAI, que era de Solsona, que se conocían, y él se fue en dirección hacia Solsona y Lleida, y nosotros nos fuimos al pleno regional. Quiere decir que con esto se desmonta su teoría de que fue tan bravo, de que fue tan maltratado, quiere decir que todo es ciencia ficción. Pero en este libro, en el posterior libro que escribe Josep Molí Sabater, argumenta mucha documentación de este libro. Es decir, muchos de los argumentos que se cuecen en este libro, luego él los plasma en este otro libro. Después de muchas investigaciones, de comprobar, sobre todo en los registros de ayuntamientos y sobre todo en documentación que iba apareciendo esporádicamente, nos damos cuenta que días antes de que se produzcan los hechos donde va a morir Antonio Martín
juntamente con 4 militantes más de la CNT, delegados, es decir, lo que podríamos llamar dirigentes, porque nada más mueren en esa escaramuza los dirigentes, y no se entiende cómo en una escaramuza en la cual se enfrentan fuerzas muy minoritarias, según los autores de los libros, de los hombres de Belley, o de la gente de Belley, por parte de los milicianos, los únicos que caen son los 4 o 5 delegados más importantes, los hombres que tienen responsabilidad en los comités. Es decir, que deben ir delante de ellos y abrieron la camisa y tirar, vamos a morir como héroes, porque no tiene otro tipo de explicación. Pero, viendo la documentación, vemos que por la estación de Ripoll, días antes, aparecen en la documentación, un día pasan 150 carabineros, que otro día pasan 200, que otros días pasan 250. Es decir, eso ya suscita que consultes la Gaceta de la República, y en la Gaceta de la República, firmado por el entonces ministro de Hacienda, señor Negrín, hay la resultante de que se envía a la Cerdaña el mes de abril 1000 carabineros con el objetivo de tomar la Cerdaña y de tomar los puestos fronterizos. Por tanto, el enfrentamiento Belley-Antonio Martín queda ahí. Es decir, es ciencia ficción, aunque a estos señores les ha ido muy bien, porque de esa forma han podido trepar y han podido llegar prácticamente donde han querido. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? La llegada de los carabineros para tomar la Cerdaña, o los puestos fronterizos, produce un enfrentamiento con los milicianos que hay allí y no quieren dejar la frontera ni traspasarla a los carabineros. Eso hace que unidades de Lleida de la CNT suban por la SEU en dirección a la Cerdaña para reforzar el posicionamiento de los milicianos de Antonio Martín. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues produce que ante estos hechos, tanto Valerio Mas, en aquellos momentos secretario de la organización, como Diego Abad de Santillán, como el propio Tarradellas, busquen una solución pactada. Y en esa solución pactada se celebra dentro del pueblo de Belley. Y dentro del pueblo de Belley, los milicianos envían a Antonio Martín, a los hombres a los cuales tienen más confianza, como delegados, y allí los liquidan a 5. Y entonces sí que se produce algún conato de disparos y de tiroteos, que es lo que luego alude en el libro como gran batalla. Sí que se produce algún conato de disparos y de tiroteos, pero que son calmados rápidamente al cabo de 5 o 6 horas, porque aquello no tiene ninguna trascendencia. Y entonces se pacta por parte de la propia CNT y el Ministerio de Hacienda, el doctor Negrín, que la frontera pase a control de los carabineros, y los hombres de la CNT en aquella época pues se retira, como no solamente va a pasar aquí, sino va a pasar en otros lados de la frontera, aunque en lugares como Figueras y en Portbou la cosa se va a mantener mucho más escueta, es decir, mucho más tensa. Después de que suceden estos hechos, yo cuando estuve en el archivo de Salamanca, no estuve precisamente de vacaciones en el archivo de Salamanca, estuve en el archivo de Salamanca moviéndome y buscando documentación, encontré bastante documentación sobre los hechos de la Cerdaña. Y en estos hechos encontré una documentación del Partido Comunista Francés, de la organización del Partido Comunista Francés en la Cerdaña francesa, en la cual decía que aunque ellos deploraban y no estaban a favor de los anarquistas, desde que los anarquistas se habían ido de la frontera, aquello era un coladero. Es decir, por allí pasaba quien quería, y todos los funcionarios que había instalado el señor doctor Negrín de responsabilidad, como los comandantes de puesto o los comandantes fronterizos, eran muy fácil de sobornar. Nada más había que darles 3.000 pesetas. Y había habido días que ellos, lamentándolo, habían visto pasar hasta 104 personas por el puente. Es decir, sin ningún problema. Otro
de las situaciones a las cuales en estos dos libros se acusa a los de la CNT-FAI es de coger a la gente, llevarlos a la Collada de Tosas y liquidarlos, es decir, matarlos y quitarles todo lo que llevaban. Eso sí, los cogían en el plano, pero el que entiende más o menos de pasos fronterizos, de lugares para pasar a Francia, no es el lugar más adecuado ir a Puigcerdà para pasar a Francia. Si pasas con guías de las zonas, guías nativas de Fresé o de Mercadá, te pasarán siempre por la montaña y por lugares mucho más apartados y mucho más directos que yendo por Puigcerdà. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay que abrir otra línea de investigación, y esta línea de investigación sería: muchos de los guías pasaban a gente que llevaban alhajas, llevaban dinero, porque no hay transferencias, no había transferencias en aquella época, no se podían hacer con una máquina, con un ordenador. ¿Y qué es lo que ocurría allí? Pues cuando se habían dado cuenta de que no tenían ninguna situación que los pudiera controlar, muchos los mataban, los robaban. ¿Y quién ha sido? Pues los de la FAI, Antonio Martín. Incluso llegan a decir que mataron hasta un notario, a un notario que era de Tárrega, y que seguramente en Tárrega en aquellos momentos, a partir de los años 34, 35, 36, no existían posiblemente en la CNT, había un núcleo muy pequeño, y el problema que había en Tárrega, como había en la mayoría de las zonas rurales catalanas, es que los notarios hacían testamentos, signaban testamentos, firmaban testamentos, lindes, división de propiedades. Entonces, ¿quién mataba a los notarios? Pues el que en la muerte de su padre había dejado la mitad de la herencia para la iglesia, un católico, porque él sabía que el confesor en la extremunción le había hecho firmar el documento y el notario lo había aceptado. ¿O quién? Pues otro, que cuando había hecho la división de una propiedad, pues se había quedado una parte. ¿Quién lo iba a matar? Pues uno que era propietario. ¿Quién iba a matar al notario? Si los obreretes normales y corrientes no tenían nada, ni tenían relación con los notarios, ni sabían quién eran. Pues bueno, ¿quién mató al notario? Pues los de la FAI, porque eran tormillonarios. Es decir, la deducción que dan en este tipo de documentación y libros es sencillamente esa. Pero es que aquí, si vais repasando todo este tipo de documentación, veis que es constante. Es decir, la frontera de Puigcerdà, después de que Antonio Martín desapareciera, es un verdadero coladero. Y además no solamente un coladero, es una unidad totalmente organizada por el servicio secreto franquista, con doble militancia, pero con doble militancia. Es decir, la mayoría de los agentes del servicio secreto franquista estaban instalados en Estat Català o bien en el PSU, y a partir de ahí trabajaban contra los anarquistas como miembros del PSU de Estat Català, pero cobraban de Franco. Es decir, es una cosa que estos papeles, esta documentación, ya no me voy a extender, lo demuestra perfectamente. Es decir, cuando se hacen librillos como estos, hay que ceñirse a la documentación, porque si no, no estamos haciendo historia. Piensa que este libro está hecho por un catedrático y este por un diputado. Es decir, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues posiblemente de que a estos dos señores les gusta mucho la novela, pero es lo que se tendrían que dedicar, a hacer novelas y no libros de historia. Una vez dicho esto, vamos a ir a otro capítulo que es muy interesante y muy importante. Pasado un tiempo, y viendo, por las razones operativas que ellos tenían, que aún el movimiento libertario se va manteniendo, había que buscar, porque comenzaron a aparecer, sobre todo en la prensa, comentarios como parte del patrimonio de las iglesias había desaparecido, no se sabía dónde estaba, o alguno se lo había vendido, sin echar cabo de que, bueno, había existido personajes como Eric el Belga y gente de esta que en los años 60 se habían cansado de ir a los párrocos y comprarles todo lo que había por 20 euros.
Pero esto lo deja en saco roto. Y dicen, no, todo el patrimonio de las iglesias se lo llevaron los de la FAI. Alguien se lo tenía que llevar, entonces se lo llevaron los de la FAI. ¿Por qué? Bueno, porque como no está, pues se lo llevaron los de la FAI, ¿quién se lo iba a llevar? Entonces montaron dos libros, un tal Miguel Mir, que escribió Entre el Roig y el Negre, en el cual nos dice que parte del patrimonio se lo llevaron de los de la FAI. Y después también saca un libro, también en la editorial nacionalista esta, y antianarquista, Diari de un pistoler de la FAI. Y en ellos montan como una superestructura que tenían 3 o 4, el máximo dirigente era un miembro de las patrullas de control, y este señor pues iba por todos los lugares de Cataluña, cogía todo lo que valía algo, que era oro, plata, lo que fuera, imágenes, cuadros, los almacenaba en un lugar determinado en Villafranca del Penedès o por aquella zona, y desde allí, cuando le convenía, no sé de qué forma lo hacía, porque tampoco lo explica muy exactamente de la manera que lo hacía, cogía y se lo llevaba a Londres. Y allí en Londres montaron el famoso tesoro de la FAI, que aún no lo ha descubierto nadie, ni nadie ha dado con él. La cuestión era de que los que hacían esto, el seguimiento de ellos, vemos que nunca fueron millonarios y que nunca tuvieron ningún. Entonces, el tesoro este, si no ha aparecido en ningún sitio, ¿dónde está encostado? Sin saber que existían redes muy bien organizadas de Lampa, que tenían carnés de Estat Català, de PSU, de UGT, etcétera, 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 y que ellos sí que sabían qué hacer con este tipo de objetos valiosos y de metales preciosos. Pero claro, decir que los de la FAI dejaron las iglesias de Cataluña limpias, francamente no es que sea ciencia ficción, es que es pensar que la mayoría de historiadores de este país, de Cataluña, somos un atajo de ignorantes, que no tenemos ni la más remota idea. Y ellos acuden siempre al binomio incontrolado ladrón. Y les funciona perfectamente. Es decir, ¿quién son los incontrolados? El lumpen. Sin embargo, si miraran las listas de afiliaciones a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, verían que el lumpen no está nunca afiliado y que durante la guerra civil se afilió a la UGT. Por tanto, deberían intentar ellos hacer una investigación, buscar documentación, sería precisamente por esa línea, no por la línea de la CNT. Y esto continúa así. Posteriormente va a aparecer otro de los libros más interesantes que se van a publicar, ¿no? Que va a ser el libro que va a publicar el ilustre catedrático e historiador Josep Termes, en paz descanse, en la provincia de Tarragona, que se va a titular Misèria contra pobresa, els fets de la Fatarella del gener de 1937. En esos hechos, el amigo Josep Termes va a decir que los hombres de la CNT y FAI, sobre todo las patrullas de control de Barcelona, dirigidas por Herodes, van a llegar a la Fatarella y van a hacer una escabichenada de dimensiones estratosféricas, sin pararse a contar de que la zona de la que estamos hablando, la mayoría de labriegos, o de payeses, o de campesinos, la mayoría pertenecían y posiblemente continuaban perteneciendo a lo que podríamos llamar el extracto carlista, que tenían una buena relación con el movimiento carlista que había existido tanto en la Primera, Segunda y Tercera Guerra como posteriormente en la organización de tipo carlista. Mirando la documentación podemos comprobar que antes de que se produzcan este tipo de hechos se celebran varios mítines patrocinados sobre todo por el PSU y por la UGT y por la Esquerra Republicana Paso Branca,
en los cuales, en esos mítines, se dice de una manera categórica que las huestes del general Franco están en la esquina. Que las huestes del general Franco están en la esquina. Están prácticamente a punto de llegar. Y además vienen las banderas de los carlistas, que son los que vienen dando avance. Eso posiblemente fue una provocación por parte de los propios carlistas que se afiliaron a la UGT y al PSU, que nos podían afiliar a otra cosa, que no fuera la UGT o el PSU, para provocar un conflicto. Y efectivamente, cuando se produce el primer connato, los milicianos que van a la Fatarella se encuentran que allí se han hecho fuertes el pueblo en sí, que está en contra. Después os explicaré que el problema que planteaban ellos era de que posiblemente había un enfrentamiento entre colectivistas y los que no eran partidarios del colectivismo. Pero eso era una solución que se podía haber solucionado fácilmente. Pero ahí lo que se buscaba en el fondo era ese tipo de acción. Termes dice categóricamente que los milicianos, al encontrarse con ese problema, los pocos que fueron allí, recibir alguna baja mortal, llaman a la gente de Barcelona, la gente de Barcelona viene y bueno, monta ya un sarao, baja la tapa y los liquidan. Yo creo que había que abrir otra línea de investigación que es mucho más coherente, y la posibilidad es de que en esa línea de investigación la gente se creyó que los terroristas estaban a la vuelta de la esquina, se pusieron fuertes, hicieron una cabeza de puente y a todo bicho viviente que llegó allí, de primero, que no era precisamente de ellos, lo liquidaron. Y a partir de aquí sí que las patrullas de control actúan, pero actúan porque ha habido una provocación anterior. Esta provocación anterior, el autor la pasa por encima, ni la analiza, ni le interesa analizarla. ¿Por qué? Bueno, porque lo sabrá, porque es más fácil echarle la culpa a los de la CNT que decir que los filtrados dentro del PSU fueron los que provocaron los hechos de la Fatarella. Una vez terminado con este libro, aquí tengo otro libro bastante interesante que nos habla sobre el martirologi Solsoni, es decir, todos los curas que mataron en la diócesis de Solsoni. Esto está hecho por la Iglesia, o por los acólitos de la Iglesia, o bien por gente próxima a la Iglesia, con la finalidad de reivindicar todos los mártires. Se hizo también con el objetivo de cuando el Papa, que se murió, el polaco, cuando se murió, bueno, mucho antes de morirse, había iniciado ya el programa de beatificación de la mayoría de los mártires o de curas que posiblemente murieron durante la Guerra Civil. En este libro se recoge que fundamentalmente la muerte es una forma violenta, no tiene nada que ver nadie, simplemente son los milicianos, en su mayoría de la CNT. Sin embargo, si vamos a las zonas rurales, en las zonas rurales muchos de los crímenes son de tipo doméstico, muchos de los crímenes que se produjeron durante la Guerra Civil son de tipo doméstico y muchos de tipo emocional. Es decir, muchos de los curas que se mataron durante la Guerra Civil los mataron los propios feligreses y luego se atribuyeron fácilmente a los hombres de los comités o de la CNT. ¿Por qué? Porque la nómina religiosa que había en Cataluña era muy extensa, muy amplia y muy ociosa, es decir, trabajaban. Pero era una forma de que segundones terciarios de pequeños propietarios o de clase media rural se pudieran promocionar y escalar dentro del estamen social. Y de esta manera pues entraban tanto en órdenes religiosas como en el clero secular como regular, gente que prácticamente no tenía ningún tipo de vocación. Y lo que iban allí simplemente era para instalarse. ¿Esto qué es lo que producía a la larga? Pues que había gente pues,
que bueno, estaban allí como aquel que dice, obrando, pero haciendo otra serie de actividades. Se dedicaban a todo menos a hacer la actividad fundamental, ¿no? Era predicar la fe y dar ejemplo de fe. Y esto había creado muchas injusticias en el mundo rural. Una vez se produce la guerra civil, en aquella convulsión, muchos de los propios católicos aprovechan para liquidar a esta gente, porque había enemistades entre familias, luchas internas, etcétera, etcétera, etcétera. Que podríamos decir que el 80-85% de los muertos de la Iglesia durante la guerra civil son producto de las propias fricciones que tiene la Iglesia entre sí con sus feligreses. Niños de faldas, hijos bastardos, etcétera, etcétera, etcétera. Testamentos mal hechos, propiedades confiscadas por el obispo, etcétera, etcétera. Todo eso va produciendo un caldo de cultivo que se aprovecha. Pero después, como la propia Iglesia no puede justificar que sus feligreses han hecho esto, ¿quién fue? Pues de la FAI. Y se quedan tan panchos. Por eso, porque no hay ninguna investigación importante, mínimamente hecha con rigor, pues nos encontramos que los expertos en ciencia ficción pues se van abonando y los libros aparecen como chulos. Luego aquí tenemos 3 más que vienen a decir lo mismo, que son 100 días de juliol, El silencio de las campanas, la persecución religiosa durante la guerra civil, publicada por Proa, que ves que es la editorial nacionalista por excelencia. Indiscutiblemente, pues, todo lo que no sea nacionalismo y movimiento religioso, que es lo mismo, pues, es algo que está contra ellos. Se dedican a publicar constantemente los asesinatos, los crímenes, pero sin aportar ninguna documentación, es decir, de oídas, porque se supone que aquel lo dijo. Incluso cuando la muerte de los maristas, la famosa muerte de los maristas de Barcelona, pues se dice, bueno, pues fue Eroles, fue Escorza, que en esos momentos estaba con más responsabilidad, y el entorno de Escorza. A los maristas no llegaron a un acuerdo económico para que se fueran fuera de Cataluña, es decir, se expatriaran fuera de Cataluña, y a partir de ahí los liquidamos. Pero no dan ninguna aportación más, no aportan ningún tipo de documentación. Van dando vueltas, van dejando la acusación, pero no dan la solución. Y de esa manera el que lee, si no tiene mucha formación, llega a la conclusión de que sí, de que los hombres de Escorza y su entorno lo mataban todo. Lo dejaron bicho viviente. Si vemos las composiciones de las patrullas de control que hay en Barcelona, los diferentes organismos de control, podríamos decir no solamente policial, sino de seguridad, comprobamos que la CNT, aunque tiene una fuerza vigorosa, es el 52%, todo el 48% restante pertenece a todas las demás organizaciones. A las demás organizaciones no se les da ninguna responsabilidad porque dicen que no hay datos, y toda la responsabilidad se le da a la CNT porque dicen que es lo más coherente, pero tampoco hay tantos datos. Los datos que hay a veces son muy esporádicos y eran datos de habladurías. Luego tenemos aquí otro libro que apareció que se titula El ómnibus del amor, parada en Falset, que está al lado también, está al lado de la carrera, de la zona de Tarragona, de las zonas carlistas de Tarragona. Allí nos hablan de la 25 División, de la famosa columna Escaso, de un grupo de la columna Escaso que se dedicó pues, a matar gente, a liquidar gente sistemáticamente en un sitio, en otro, a reclutarlos, llevarlos a un lugar y liquidarlos de una forma, podríamos decir, sistemática. Este libro se basa en una serie de documentaciones, las cuales son historia oral. No hay una documentación estricta, ni se han preocupado de buscar la documentación estricta, que seguramente que existe la documentación estricta, y lo que se tiende es a acusar, aprovechando que el jefe de la columna en aquellos momentos, o el compañero de la CNT responsable de la columna, que era Ortiz, luego con el tiempo caería en desgracia por su enfrentamiento con los comités superiores de la organización, y
lo pone como chivo expiatorio de que él y esos cuantos más propusieron, hicieron y llevaron a cabo todo este tipo de asesinatos y de crímenes, pero sin aportar gran cosa, como siempre. No aportan ningún tipo de documentación. Se basan en la historia oral y en la historia de lo que hemos sentido. Este es un libro que está pues así. Luego aquí tenemos un libro escrito por el señor José Luis Martín Ramos, La retaguardia en guerra, Cataluña 36-37. Este libro, según él dice, comenzó con una historia del PSU durante la guerra civil en el periodo 36-37 y a partir de aquí va desarrollando y amplía. En este libro se justifica la intervención de mayo del 37 como una provocación de la CNT, como un golpe de Estado articulado, preparado y efectuado por la CNT, y como los responsables de los males, de las malas situaciones, de las colonizaciones, de la pérdida de la guerra, fue producto todo de la CNT. Es un libro, muy dice él, y el militante del PSU, o simpatizante del PSU, pues intenta sacar a flote a su partido o a las simpatías por el partido este y dejar en mala actuación a lo que no era el PSU. Es un libro que está basado en documentación parcial, que no especifica, que no investiga, que no busca y sobre todo que no entiende lo que posiblemente encuentre, no lo interpreta o no lo quiere interpretar y se basa en lo de siempre. Los hechos de mayo los hicieron los de la CNT, los incontrolados los hicieron los de la CNT. La guerra la perdió la CNT. Todo se perdió. Sin embargo, si analizamos la documentación, papel por papel, si nos vamos situando, si vamos a un archivo, si vamos a otro, si vamos buscando, si nos vamos coordinando, veremos que la mayoría de este libro es también ciencia ficción, porque no aporta nada. No aporta nada a la investigación, porque se basa simplemente en repetir lo que se ha dicho siempre y no buscar una línea de investigación coherente que nos pueda llevar a una serie de conclusiones más concretas. Y aquí, al final, pues tenemos una novela de ciencia ficción. Finalmente alguien se decide, es decir, como de historia no entiendo nada, un tal Sebastián Alzamora, que pertenece a un grupo de estos literarios que me parece que se llaman Los Imparables, o algo parecido, pues dice, como de historia no entiendo nada, y como de investigación aún entiendo menos, pues me invento una novela. Le dieron precisamente un premio, que le dieron el premio Sant Jordi 2011. Y se llama Crim de Sang. Y este Crim de Sang va sobre la guerra civil. Y en esta guerra civil hay que buscar un malo. ¿Y dónde vamos a buscar el malo? Aunque no tengamos nada de historia, ¿dónde vamos a buscar el malo? Pues a la CNT. Porque allí están todos los malos. Que decir, ¿dónde vamos? Al infierno. No, vamos a la CNT, que es el infierno en la tierra. Y se ensaña con la figura de Escorza como el gran asesino, el gran criminal. Lo que pasa es que como no es historiador y sabe bien poco, confunde mucho. Y al confundir mucho le da un poder sobrenatural a Escorza que no tuvo nunca. Es decir, lo pone por encima pues, de otra serie de militantes que pertenecían al grupo de nosotros, como podría ser Aurelio Fernández, o otros militantes, o el propio Heroles, que sí que tenían mucho más poder que Escorza, pero mucho más. Pero él, con que no entiende de historia absolutamente nada, pero quiere buscar un malo malo, y para buscar un malo malo, que menos quiera buscarlo la CNT. Y publica este libro. Y se queda tan pancho, porque lo dice, es ciencia ficción, pero bueno, está criminalizando a la CNT. Sin embargo, todos los demás quedan como señores lúcidos y sin ningún tipo de problema. Y le dan un premio, no solamente publica la novela, es que le dan un premio. Con esto, con esta serie de libros que yo os he enseñado, y no he ido a daros una conferencia
aportando datos, pasos históricos y cronología, he intentado deciros que cuando os hablen de los incontrolados, siempre exijáis al que habla documentación. ¿En cuántos archivos has estado? ¿Usted en cuántos archivos ha estado? Por tiempo. ¿Y de esos archivos qué es lo que has hecho? Porque de ciencia ficción ya está como la Edad Media. Os recuerdo cuando iba a clase que nos hablaban del Cid Campeador, que era español. El Cid Campeador era de León. Entonces pertenecía al reino de Castilla y León. Español no existía, y España tampoco. No se nos puede vender ese tipo de historia. Es decirnos que la Edad Media existía España. No existía España, había las Hispania, había sus reinos referentes, no existía España. Entonces, no se nos puede decir con esa facilidad todos los asesinatos, o la mayoría de los asesinatos, hasta mayo del 37, en el cual entra el gobierno y entra la autoridad y los lugares o pasos fronterizos son unas autopistas que la gente pasa por allí, eso sí, sacando billetes de corrupción, de deslealtad, donde mucha de los materiales de guerra que tienen que entrar a la República son saboteados en el propio territorio francés por los servicios de inteligencia franquistas, en el cual figuraron gente como Josep Pla, que ahora es un señor que era premios y eso, como Genís, como muchos prohombres del textil importantes, como Sauvé, como algunos presidentes del Barça, que habían trabajado todos para Franco. Y de eso no se habla, de eso no se dice nada. Se dice lo más fácil. ¿Quién son los demonios? Ya lo dice el señor Sebastián Zamora. Los malos son los de la familia. Pues eso es la visión que yo os quiero hacer ver con el planteamiento de los incontrolados. Bueno, aquí yo ya me doy por finalizado mi intervención.